¿Qué tan rota está una sociedad cuando normalizan la mendicidad, la adicción, la trata de personas o el crimen organizado? ¿Hasta qué punto hemos dejado de cuidar nuestra salud social? La salud social es uno de los temas más desarrollados dentro del Perú y que, a pesar de pasar desapercibido por situaciones de riesgos como pobreza extrema, falta de nivel educativo o dificultades políticas, es uno de los causantes precisamente de estos problemas anteriormente mencionados. Es por ello que el grupo número 7 de la experiencia curricular Constitución y Derechos Humanos les ha traído el siguiente podcast: Infancias en riesgo, salud social bajo ataque, un espacio donde la realidad deja de ser invisible y donde 7 expertos en la materia pueden darle sus perspectivas a modo de alerta sobre las amenazas que afectan no solo a nuestros niños y adolescentes, sino al tejido social entero en el Perú. Acompáñennos. Antes de ir con los expertos, quisiéramos definir qué es salud social. Según la Organización Mundial de Salud, este término se refiere a la calidad y cantidad de las relaciones sociales que una persona mantiene y que son esenciales para su bienestar, y que junto con el acceso a recursos y oportunidades contribuyen al desarrollo y la integración social de un individuo. Sin embargo, en el Perú no son hechos aislados, pues son síntomas de una crisis más profunda, la fractura de nuestra salud mental y social. Y según la INEI, más del 30% de niños viven en situaciones de pobreza extrema, pero no material, sino una pobreza que viene arrastrando indiferencia, falta de acceso a derechos básicos, descomposición moral y otros factores que enferman al día a día de nuestro país. Es por ello que los 7 especialistas que nos acompañan el día de hoy nos ayudarán a profundizar estos temas desde su experiencia y conocimiento, desde el trabajo social, la psicología, la criminología, hasta el periodismo de investigación y las políticas públicas, pues este no es solo un episodio más, sino es un llamado de atención. Prepárate para ver lo que muchos prefieren ignorar, escuchar lo que incomoda, pensar en lo que duele y quizás comenzar a sanar. Mendicidad infantil. En el Perú, más de 160 millones de niños trabajan para poder sobrevivir, según la Escuela Nacional Especializada de Trabajo Infantil. Muchos de ellos pasan sus días en las calles, pidiendo limosnas o vendiendo productos para ayudar a sus familias. Esta realidad es especialmente visible en ciudades como Lima, Trujillo y Arequipa, donde incluso menores de 10 años son utilizados por redes familiares o mafias para mendigar, exponiéndolos a situaciones de riesgo y explotación. Pero, ¿cómo podemos cambiar esta realidad? Primero, es fundamental que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Generales y la Policía Nacional intensifiquen sus esfuerzos para identificar y rescatar a estos niños. Necesitamos intervenciones rápidas que aseguren su protección y los alejen del peligro. Segundo, se requieren refugios temporales con apoyo psicológico, donde estos niños puedan recibir atención médica, alimentación adecuada y orientación emocional para superar los traumas que enfrentan en las calles. Tercero, es esencial cambiar nuestra forma de ayudar. Aunque entregar dinero en las calles puede parecer un gesto solidario, a menudo solo perpetúa el ciclo de explotación. En lugar de eso, debemos apoyar a organizaciones que realmente trabajan por el bienestar de estos niños y denunciar situaciones de abuso. Hablar de la drogadicción en adolescentes es urgente, pues estamos frente a una realidad que muchas veces se esconde o se minimiza. Según cifras de FEVIDA, en el año 2023, los adolescentes peruanos empiezan a consumir drogas ilegales a los 13 años, es decir, en plena etapa de desarrollo físico, emocional y social, ya están expuestos a sustancias como la marihuana, la pasta básica de cocaína e incluso el alcohol en exceso. El Ministerio de Salud informa que en ese mismo año se atendieron a más de 80.000 casos de personas con trastornos mentales y de comportamiento debido al uso de drogas. Además, hubo un incremento por trastornos de consumo de sustancias psicoactivas de un 20.5% entre los años 2021 y 2023. Pero el consumo no aparece de la nada. Generalmente es consecuencia de una combinación de factores de riesgo,
Uno de los más frecuentes es la falta de contención familiar. Muchos adolescentes crecen en entornos donde hay violencia, abandono o simplemente ausencia de diálogo. Sin redes afectivas que los sostengan, buscan refugio en lo que tienen más cerca, y a veces eso son las drogas. Otro factor es la deserción escolar. Cuando un adolescente deja el colegio o se siente fracasado dentro de él, pierde también su principal espacio de socialización y crecimiento. Entonces, ¿quién llena ese vacío? A menudo, grupos de pares donde el consumo está normalizado es un intento de pertenecer, de ser aceptado. A todo esto se suma la presión social. Hoy en día el consumo de estas sustancias está romantizado o se percibe como algo normal o natural en algunos entornos juveniles. Estamos hablando de sustancias que alteran el sistema nervioso, que pueden generar dependencia y que afectan directamente el desarrollo cerebral de los adolescentes. Las consecuencias son graves, desde problemas de salud mental como la ansiedad, depresión o conductas autodestructivas hasta el deterioro físico severo. La pasta básica es un ejemplo. Daña pulmones, corazón, cerebro y es altamente adictiva. Además, muchos jóvenes que consumen terminan involucrándose en actos delictivos, ya sea por necesidad, presión o por estar bajo el efecto de las drogas. ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad? Primero, prevención desde las escuelas. No basta con dar una charla aislada, necesitamos programas continuos, bien estructurados, que enseñen a los jóvenes a identificar riesgos, manejar sus emociones y tomar decisiones responsables. Segundo, psicólogos en todas las instituciones públicas, profesionales que no solo atiendan emergencias, sino que trabajen con los estudiantes desde lo emocional, lo familiar y lo comunitario. Tercero, centros educativos de rehabilitación gratuitos con un enfoque comunitario. No podemos seguir tratando la drogadicción como un problema individual y aislado. Es una cuestión social que requiere acompañamiento integral. Y finalmente, es necesario involucrar a las familias. Los padres necesitan apoyo, herramientas, formación. La prevención empieza en casa, con vínculos fuertes, con presencia y con escucha. La drogadicción en adolescentes no es una elección libre. Es muchas veces una consecuencia del abandono, del dolor y de la falta de oportunidades. Y por eso, prevenirla también es una forma de cuidar la salud social del país. La trata de personas es una de las formas más crueles y silenciosas de la violencia contra la infancia. En el Perú, más del 50% de las víctimas de trata son menores de edad, siendo las niñas y adolescentes en el grupo más vulnerable. Esta realidad, lejos de mejorar, se intensifica en regiones como Madre de Dios, Lima, Puno y Loreto, donde la falta de oportunidades y la debilidad del Estado permite que estas redes operen con impunidad. Y no solo eso, operan también por las calles. Hoy mayormente utilizan las redes sociales y plataformas digitales para captar a menores. Les prometen trabajos, estudios, incluso fama, y cuando los tienen bajo control, los explotan sexualmente o los trasladan a otras regiones sin dejar rastro. Es una maquinaria persevera que se alimenta del abandono, la ignorancia digital y el silencio. En muchos casos, las propias familias no saben cómo reaccionar o incluso son parte del problema por falta de información o presión económica. Para ello, la solución no puede ser solo punitiva. Es urgente fortalecer las unidades policiales especializadas, pero también crear redes de protección en los colegios, en las comunidades o incluso por internet. Necesitamos educación sexual y digital integral desde secundaria, que les enseñen a los adolescentes a reconocer señales de manipulación, a proteger su identidad en línea y saber a quién acudir sin sospechas de algo extraño. Y por supuesto, controles más estrictos a hospedajes, bares y agencias de empleo, que muchas veces son fachadas de donde estos crímenes se esconden a plena vista. Hablar de trata de personas es hablar de esclavitud moderna. No podemos normalizar que niños y niños desaparezcan sin que nadie los busque o que su voz se pierda en una denuncia más. La infancia no se negocia, se protege.
En algunas regiones del Perú, como el Callao o La Libertad, el crimen organizado ya no solo recluta adultos, ahora también capta niños y adolescentes para extorsionar, traficar drogas e incluso matar por encargo. Menores de entre 10 y 17 años están siendo utilizados como herramientas del delito. La pregunta no es solo cómo los atrapan, sino por qué estos niños aceptan entrar a este mundo. Las respuestas son claras: abandono escolar, pobreza extrema, violencia familiar, falta de orientación y oportunidades. Cuando un menor crece rodeado de pandillas y armas, sin acceso a educación ni espacios seguros, el crimen se presenta como su única salida. No eligen ese camino por maldad, sino por necesidad, por miedo, por abandono, y cada vez que uno de ellos cae, perdemos más que una vida, perdemos futuro, seguridad, paz. Pero esta historia puede cambiar con acciones concretas, como escuelas de tiempo completo en zonas de riesgo que enseñen, alimenten y protejan, programas de memoria con líderes positivos que acompañen a los menores más vulnerables, actividades deportivas, culturales y artísticas gratuitas que les abran nuevas propuestas, y una intervención real del Estado con justicia juvenil enfocada en la prevención y la rehabilitación. No podemos normalizar que un niño dispare un arma o cobre cupos. Ellos no necesitan cárcel, necesitan opciones. Si como sociedad no protegemos a nuestra niñez, estamos construyendo un país sin mañana. Es hora de actuar. Pedofilia y pornografía infantil. En el 2024 el Ministerio Público reportó más de 10.000 denuncias por delitos sexuales contra menores de edad, una cifra que continúa en aumento y refleja la gravedad de esta problemática. Los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes no solo se dan en el ámbito físico, sino que se han trasladado con fuerza al entorno digital, donde los menores están expuestos a peligros constantes a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y plataformas de videojuegos en línea. El grooming, una práctica en la que los adultos manipulan emocionalmente a menores por medios digitales para obtener material sexual o concretar abusos, ha crecido significativamente durante los últimos años. A esto se suma la distribución de pornografía infantil, muchas veces mediante redes internacionales difíciles de rastrear. Un factor agravante es que muchos abusadores son personas del entorno cercano a la víctima, familiares, vecinos o conocidos, lo cual dificulta tanto la detección como la denuncia de los casos. El acceso temprano de los menores a dispositivos conectados a Internet, sin la debida supervisión o educación digital, crea un entorno propicio para estos delitos. Las consecuencias para las víctimas son profundas y duraderas, afectando su salud emocional, desarrollo psicológico y bienestar social. Como algunas propuestas de soluciones tenemos capacitaciones a padres sobre la ciberseguridad, pues es urgente educar a madres, padres y cuidadores sobre los riesgos digitales que enfrentan los menores a través de talleres, campañas públicas y recursos accesibles en donde se busca enseñar a identificar señales de advertencia, configurar controles parentales y establecer una comunicación abierta con sus hijos. Otra sería escuelas con personal capacitado para detectar y denunciar casos. El sistema educativo debe ser una red de protección. Por ello se plantea capacitar al personal docente y administrativo en la identificación de signos de abuso y en los protocolos de actuación frente a sospechas o denuncias. Y por último, fiscalías especializadas en delitos sexuales contra menores, pues es necesario la creación y el fortalecimiento de fiscalías con equipos multidisciplinarios integrados por fiscales, psicólogos, forenses y especialistas en ciberdelitos, que buscan investigar con eficacia, garantizando la protección de las víctimas y asegurando el acceso a la justicia. Una cifra que debería estremecernos a todos: más de 8.000 menores desaparecidos en Perú entre enero y octubre de 2024, según datos oficiales. De ese total, solo el 48% fueron ubicados, dejando a más de 3.800 niños y adolescentes sin rastro alguno. Cada número representa una familia desgarrada, una infancia rota, una historia que no debería haber terminado así. Algunos casos se resuelven, pero muchos simplemente no. Uno de los casos más impactantes fue el de una niña de 12 años en Villa María del Triunfo, quien desapareció en diciembre de 2024 y fue hallada sin vida
al día siguiente. Su caso levantó sospecha por la forma en que fue encontrada y aunque la investigación aún continúa, puso en evidencia algo que duele. El fantasma del tráfico de órganos ronda en zonas donde la impunidad reina. Pero, ¿existen mafias? ¿Hay una red oculta detrás de estas desapariciones? Aún no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que no hay protocolos claros, falta tecnología y las horas críticas tras una desaparición muchas veces se desperdician en burocracia. No podemos seguir esperando. ¿Qué proponemos? Primero, crear un registro biométrico nacional de todos los menores con huellas digitales y reconocimiento facial. Un sistema que permite identificarlos rápidamente si desaparecen. Un segundo punto sería activar un sistema de alerta inmediata tipo Alerta Amber a nivel nacional, que involucre medios de comunicación, empresas de transporte y ciudadanía entera. Y por último, establecer un control riguroso en las fronteras, en las adopciones y en los hospitales, tanto públicos como privados. Esta es la realidad de miles de niños peruanos que viven bajo una amenaza constante. La violencia, el abandono, la explotación y la indiferencia. No son casos aislados, son vidas vulnerables marcadas por el olvido y la falta de oportunidades. No podemos quedarnos de brazos cruzados, mientras su salud emocional, su desarrollo y su dignidad son destruidos día a día. El Estado tiene la responsabilidad de actuar con firmeza. Es cierto, sí. Reforzar políticas públicas, garantizar protección, acceso a servicios básicos y aplicar la ley sin titubeos. Pero esta no es solo una tarea gubernamental. Tú, yo y todos nosotros tenemos un rol irrenunciable. Desde cada espacio que habitamos, podemos ser agentes de cambio. Denunciar cuando seamos testigos de un abuso. Educar para crear conciencia. Acompañar a quienes lo necesitan. Proteger como sociedad a quienes aún no tienen voz. Porque la infancia no espera. Cada día cuenta. Cada acto importa. Gracias por escucharnos. Comparte este podcast. Haz que esta realidad sea visible y conviértete en parte activa de la solución. Los niños no son solo el futuro, son el presente que hoy clama por atención, por justicia y sobre todo por amor. Y es responsabilidad nuestra responder.